Entonces vamos a dar inicio. Por favor, a los representantes, Kedi, si me ayudas con la asistencia. Sí, doctora, voy a mandar el formulario en el transcurso de la clase. Listo, te agradezco. Bien, muchachos, entonces hoy corresponde el tema de complicaciones de la cirrosis hepática. ¿Logran ver la presentación? Sí, doctor. Muy bien. Bien, muchachos, iniciemos para terminar también lo más antes posible. Perdenme un segundo. Aceptar a esta última, los últimos que están ingresando. Bien. Muy bien, chicos. Entonces, la parte introductoria habla, ¿no? Que la historia natural de la cirrosis, bueno, este es un tema que ya han visto con el doctor Aquise, ¿no? Pero la historia natural de la enfermedad como tal se va a caracterizar por una fase compensada, que por lo general es asintomática, seguida de una fase descompensada, ¿no? Y esto está marcada por el desarrollo de signos clínicos manifiestos, ¿no? Este esquema entonces muestra, ¿no? Una hepatopatía crónica, ¿no? Que puede ser asintomática y que a la larga se va a estar desarrollando la cirrosis, ¿no? La fibrosis progresiva está todavía en cirrosis compensada y empieza ahí la inflexión inclusive del pronóstico, que pasa a una etapa en donde es catalogada como cirrosis descompensada. Y aquí están las principales descompensaciones, ¿no? Entre ellas tenemos a la hemorragia variceal, ¿no? Esto es algo que ya lo han visto en hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces, por varices, ¿no? Que no necesariamente son en esófago, sino pueden ser esofágicas, esófago-gástricas, duodenales o en cualquier lugar del tubo digestivo, ya sea intestino delgado, colon o recto inclusive, ¿no? Y las otras descompensaciones que las vamos a ver hoy. La descompensación acítico-edematosa, la encefalopatía hepática y, bueno, la ictericia como un signo, pero que puede ser progresivo. Bien, entonces, la cirrosis descompensada puede llevar, ¿no? A la par otro tipo de trastornos como hemorragias recurrentes, el síndrome hepatorrenal, la citis refractaria o la peritonitis bacteriana espontánea, que también se pueden añadir, ¿no? Como parte de la citis complicada, ¿no? Y finalmente, la muerte o bien el tratamiento hepático con el trasplante, ¿no? O bien de la cirrosis descompensada puede surgir el carcinoma hepatocelular. Bien, la descompensación, una de las descompensaciones, perdón, más frecuentes, ¿no? Más frecuentes es la citis. La citis, definida como una acumulación patológica de líquido en el interior de la cavidad peritoneal, ¿no? 80 a 85% está relacionada con la cirrosis, ¿no? De causa hepática, que puede o no tener infección peritoneal. Y el restante de porcentaje están los otros trastornos, ¿no? Como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, ¿no? Las neoplasias, ascitis pancreáticas, ¿no? Las quilosas, ¿no? Y otros trastornos inclusive relacionados con la hipertensión portal, que son en segundo en frecuencia, como por ejemplo la cavernomatosis portal, ¿no? La trombosis de la vena porta, que puede condicionar a una hipertensión portal no cirrótica, ¿no? Entonces, pero se dan cuenta que la mayor frecuencia se la lleva pues la asociada a
la causa hepática, ¿no? Y más con la cirrosis como tal, ¿no? En su estadio cirrosis. Entonces, en la exploración física que se va a ver, bueno, es importante tener en cuenta la anamnesis, ¿no? El paciente va a indicar que hay, ¿no? Que hubo una distensión progresiva del abdomen, ¿no? El aspecto del abdomen, obviamente, hay que evaluar, ¿no? La distensión que puede ser simétrica o hasta asimétrica inclusive, la percusión cambiante en los flancos, el signo de la oleada, ¿no? Esto visto en el examen físico y antes de que se detecte ya clínicamente la matidez, el signo de la oleada, perdón, por lo menos debe haber 1.500 mililitros de líquido acítico en la cavidad, ¿no? Entonces, si no existe esta matidez en los flancos, la probabilidad de que tenga citis es menos del 10%. ¿No? Y que las personas obesas pueden presentar simatidez difusa, ¿no? Por lo tanto, en ellos es como que más difícil determinar clínicamente, por esto es que nos va a ayudar el estudio ecográfico. Bien. Hay que tener en cuenta otras características clínicas, ¿no? Que puedan orientar, como por ejemplo estigmas de patopatía crónica, ¿no? Que orientan a pensar, este es un enfermo con cirrosis hepática, ¿no? El eritema palmar, las telangiectasias en araña, el fetor hepático, la circulación colateral, ¿no? Hay que ver la ingurgitación yugular para diferenciar, ¿no? La insuficiencia cardíaca, por ejemplo, de la cirrosis hepática, ¿no? Entonces, este tipo de características clínicas, nada más que clínicas para definir, ¿no? Si por ahí esto no es cirrosis y es por insuficiencia cardíaca. La clasificación, clasificada en 3 grados. Grado 1, 2 y 3, o bien leve, moderada y severa. La leve solo va a estar detectable mediante la ecografía, ¿no? Solamente mediante un estudio de imagen va a ser definido. El grado 2 o moderado va a ser ya clínicamente evidente, pero ya va a haber distensión abdominal, ¿no? Ya existe, pero no es tan marcado como lo es la citis severa, ¿no? En donde ya es más evidente o inclusive atención puede ser, ¿no? Entonces, esta imagen muestra, por ejemplo, ¿no? Un hígado de pequeño diámetro. Ah, no, perdón, este es el vaso. Pero aquí se ve, ¿no? El líquido, como una imagen hipoecoica, ¿no? Después, la fisiopatología de la citis puede estar relacionada con el aumento de la permeabilidad capilar, el aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, ¿no? Obstrucción del drenaje linfático. Y ya relacionado con la cirrosis hepática como tal, esto es parte de la fisiopatología de muchas de las descompensaciones de la cirrosis como tal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que todo inicia porque existe como una especie de un síndrome circulatorio hiperdinámico, ¿no? Donde va a existir vasodilatación esplácnica. Esta vasodilatación esplácnica va a generar que se activen sistemas vasoconstrictores, ¿no? Como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? El sistema nervioso simpático y el sistema arginina-vasopresina. En relación a la citis, tenemos que la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a provocar la retención de sodio y agua, ¿no? Inclusive la vasodilatación arterial esplácnica con la activación de estos sistemas vasoconstrictores van a condicionar a disminución del flujo sanguíneo renal, ¿no? Por la vasoconstricción compensatoria que existe y esto puede desencadenar otro trastorno que es el síndrome hepatorrenal, ¿no? Otras causas también, ¿no? Por ende, como la fibrosis del hígado va a desencadenar pues disminución de la función y por ende la albúmina va a estar baja, ¿no? Esa es una característica, lo que va a provocar disminución de la presión oncótica y eso también se va a asociar a que forma parte, ¿no? De la fisiopatología de la citis, ¿no?
En la parte del diagnóstico, esto se confirma con éxito con la paracentesis diagnóstica, ¿no? Y obviamente con los estudios de imagen, ya sea ecografía, tomografía o resonancia, ¿no? Y la determinación de la causa de la citis se va a basar tanto en los resultados de la anamnesis, ¿no? El contexto clínico del paciente, la exploración física y el análisis también del líquido acítico, ¿no? Rutinariamente se solicita, ¿no? Por ejemplo, en un estudio citoquímico, el conteo de células, ¿no? De glóbulos blancos, por ejemplo. La albúmina en líquido acítico, que no puede no faltar. Perdón, no puede faltar la albúmina, ¿no? Las proteínas totales. Opcionalmente, se debe solicitar, por ejemplo, amilasa en el contexto de un paciente con pancreatitis aguda, por ejemplo, ¿no? Se sospecha una ascitis pancreática, ¿no? Glucosa, lactato deshidrogenasa, 1 gram, ¿no? Bilirrubinas, el estudio citológico, cultivos para micobacterias, ¿no? Tuberculosis, PCR, triglicéridos, colesterol, fibronectina, lactato, algunos marcadores tumorales como antígeno carcinoembrionario, alfa-fetoproteína, ¿no? La paracentesis abdominal es un método rápido y tiene un bajo costo efectivo, ¿no? Se debe realizar al momento del ingreso, ¿no? Y que puede estar contraindicado en aquellos casos en los que exista una coagulopatía importante, ¿no? Como una coagulación intravascular diseminada, por ejemplo, solo en esos casos podría estar contraindicado. En el análisis, como decíamos, el recuento de células es importante. El gradiente albúmina en líquido acítico y suero, el denominado GASA, ¿no? El cultivo que puede ser para gérmenes comunes, para micobacterias o BK, ¿no? Como el bacilo de Koch. Las proteínas totales, la glucosa, lactato deshidrogenasa, son pruebas. El GASA, entonces, estábamos hablando del GASA. Este gradiente albúmina sérica, albúmina en líquido acítico, está como que desplazando a lo que es el denominado exudado y trasudado, ¿no? Que antiguamente se utilizaba el lactato deshidrogenasa y la concentración de proteínas y demás para determinar, ¿no? Entonces el GASA lo ha ido desplazando de a poco, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite identificar el GASA? Como tal, nos permite identificar hipertensión portal, ¿no? Que va a generar un gradiente elevado de presión hidrostática. Y este GASA tiene este parámetro que es de 1.1 gramos decilitro, ¿no? Que todo valor de gradiente albúmina sérica, albúmina en líquido acítico, que sea mayor o igual a 1.1, tiene una precisión del 97% de indicar que existe hipertensión portal, considerando, ¿no ve?, que 80-85% de los casos está relacionado con una ascitis por hepatopatías, ¿no? Por cirrosis más frecuentemente. Entonces, se prefiere que la albúmina, porque no pueden no solicitar, por ejemplo, albúmina en líquido acítico y albúmina sérica, que de preferencia deberían ser muestras del mismo día con diferencias de 1 hora. Bueno, otros estudios que ya habíamos mencionado hace un rato, ¿no? Amilasa, tinción gran, frotis, cultivo TB, estudio citológico, triglicéridos y bilirrubinas. O sea, mucho influye en la solicitud de los estudios el contexto clínico, ¿no? O sea, el antecedente del paciente. Entonces, inicialmente se debe solicitar un estudio citoquímico que tenga albúmina necesariamente para el cálculo del GASA y el estudio citológico, ¿no? Para determinar o descartar, digamos, patologías neoplásicas o confirmarlas inclusive, y el estudio de cultivo para gérmenes comunes. Y si hay sospecha, digamos, de que pueda ser tuberculosis, por ejemplo, solicitar cultivos para BK, ¿no? Cultivo para tuberculosis, ¿no? Entonces, o bien está sospechándose una citis pancreática, amilasa, ¿no? Una fístula biliar,
a bilirrubinas, ¿no? Una ascitis quilosa, triglicéridos, ¿no? Entonces, todo depende de la sospecha o del antecedente clínico con que venga el paciente, porque a un cirrótico no le van a pedir amilasa, por ejemplo, no es innecesario, pero sí le van a pedir el estudio citoquímico con albúmina, un citológico, un cultivo para gérmenes comunes. Se tiene que pedir sí o sí al menos eso. Entonces, citología y antígeno carcinoembrionario en muestras en donde el colesterol va a superar los 45 miligramos de cilitro. Es un método que es útil para diferenciar ascitis relacionada con malignidad y no maligna, ¿no? Habla de la citología y los marcadores tumorales que pueden ayudar a definir neoplasias, ¿no? Ascitis relacionada a neoplasia o no, y que puede aumentar inclusive la sensibilidad, especificidad cuando el colesterol va a superar los 45 miligramos, ¿no? Entonces, esto lo mencionan en las guías europeas. Bien, el manejo. El manejo va a estar relacionado, esto considerando una ascitis cirrótica, ¿no? Por cirrosis hepática, porque las otras ascitis van en función a la etiología, ¿no? Si es tuberculosis, pues se tiene que iniciar tratamiento antituberculoso, ¿no? Entonces, si es ascitis pancreática, pues hay que considerar una prótesis pancreática, por ejemplo, ¿no? Bien, el manejo en relación a la ascitis de causa hepática más en relación a la cirrosis hepática. Como existen 3 grados, en el grado 1, la leve, el tratamiento va a estar relacionado más a la ingesta de sodio, ¿no? Hay que reducir la ingesta de sodio. En el grado 2 no requiere hospitalización, ¿no? Salvo que se tenga un balance positivo de sodio, o sea, la ingesta de sodio supere a la excreción renal, ¿no? De sodio. Entonces, pero estos pacientes por lo general no requieren internación. Y en estos casos ya es donde se va a añadir el tratamiento diurético, ¿no? Y se dice, ¿no? Que solamente la reducción de sodio de la dieta, que serían como unos 80, 120 mil equivalentes día, que eso equivale a unos 6.4, perdón, 4.6 hasta 6.9 gramos, ¿no? Entonces, de preferencia, puede reducir 10%, ¿no? Resolverlo la ascitis solo con la reducción de la ingesta de sodio, ¿no? Entonces, cuando se utilizan diuréticos, ya en el grado 2, ¿no? Tanto ingesta reducida de sodio y el uso de diuréticos, se debe tratar de mantener un balance negativo, ¿no? Que esto va a condicionar a la pérdida de peso. O sea, la pérdida de peso va a ser nuestro marcador del ajuste de la dosis de diuréticos, en donde se busca, el objetivo es de reducir medio kilo por día en pacientes que no tengan edema periférico. ¿Por qué? Porque muchas veces se acompañan la ascitis con edemas en miembros inferiores. Entonces, medio kilo para aquellos que solo tengan ascitis y 1 kilo en aquellos que tengan edemas, ¿no? Entonces, es importante el peso, el control del peso de estos pacientes para el ajuste del tratamiento diuréticos, ¿no? Y que el hiperaldosteronismo secundario va a jugar un papel fundamental. Por eso es que se recomienda el uso de antimineralocorticoides, ¿no? Antagonistas de la aldosterona como la espironolactona, ¿no? Teniendo una dosis máxima de 400 miligramos, ¿no? Este diurético, de hecho, es el primero que se debe iniciar, ¿no? Y se debe considerar que la acción como tal, la dosis efectiva, digámoslo así, va a presentarse o el efecto que se busca en 72 horas. Entonces, se deben subir 100 miligramos en 72 horas para ver, ¿no? No hay respuesta, entonces subir 100 miligramos, ¿no? En 72 horas y ver cómo responde, ¿no? Si es que no se observa una respuesta, ¿no? Considerando que en una semana ha perdido máximo 2 kilos, por ejemplo, no más de 2 kilos,
ya se debe considerar el uso de diuréticos de asa como la furosemida en combinación con estos antimineralocorticoides, ¿no? Entonces, inicialmente, uso de antagonistas del aldosterona, espironolactona, canrenona, ¿no? Y en falta de respuesta, diuréticos de asa combinados. Bien, entonces, ascites de primera aparición. Se pueden tratar solo con antimineralocorticoides solos, ¿no? Solamente con eso, si responden bien. Y en pacientes que tengan ascitis recurrentes, no vuelvan a presentar un episodio de ascitis, sí se recomienda la terapia de combinación con diuréticos de asa, furosemida y toracemida, ¿no? Y obviamente el tratamiento etiológico de la cirrosis, por ejemplo, si es alcohólica, pues tiene que ceder, ¿no? El consumo de alcohol. Complicaciones de la terapia diurética como tal: insuficiencia renal, encefalopatía hepática e hiponatremia, ¿no? Entonces, en esos casos se recomienda que se retiren los diuréticos, ¿no? Cuando la concentración de sodio disminuye a menos de 125 milimol litro, por ejemplo, ya está indicado que se retiren los diuréticos, ¿no? Entonces, puede presentarse como complicación, ¿no? Ascitis grado 3, ¿no? O la ascitis a tensión. En estos casos se debe realizar la paracentesis evacuatoria, ¿no? Bajo condiciones estériles estrictas, ¿no? Obviamente hay cierto tipo de riesgo de complicaciones como sangrados, que es lo más frecuente cuando uno tiene un INR mayor a 1.5 y un recuento plaquetario menor a 50,000. Y como que no hay datos que apoyen el uso de transfusiones de plasma fresco congelado, ¿no? Dice como que no ayuda, ¿no? Pero que se debería tratar de esperar, ¿no? En pacientes que tal vez tengan coagulación intravascular diseminada, tengan actividad de protrombina menor a 40 y plaquetas menor a 40,000, ¿no? Y hay que considerar que la eliminación de grandes volúmenes va a estar asociado a reducciones de volumen sanguíneo efectivo, pues. Y esto puede condicionar a la disfunción circulatoria post-paracentesis, ¿no? Esa es la denominada como un tipo de choque, ¿no? La ascitis refractaria, de acuerdo al Club Internacional de la Ascitis, es la que no se puede movilizar, ¿no? Y que no responde a la terapia médica con diuréticos. Entonces el tratamiento va a ser pues la paracentesis evacuatoria, ¿no? En el que este es un tratamiento efectivo y seguro, ¿no? Y además tiene que ir asociado a la administración de albúmina, ¿no? Entonces, diuréticos, siempre y cuando se monitorice la excreción renal de sodio, en las paracentesis evacuatorias que deben realizarse, ¿no? Como a dosis de 8 gramos de albúmina por litro que se retire a partir de los 5 litros, ¿no? La teoría habla eso, dice, ¿no? A partir hasta 5 litros sin reposición se puede realizar, ¿no? Y cuando ya sobrepasas los 5 litros de evacuar la citis, tienes que reemplazar, ¿no? Tienes que reponer albúmina a una dosis de 8 gramos por litro. Pero es mejor prevenir, ¿no? Porque el 5 litros en la práctica actual, así, experiencia, es peligroso, porque sí está relacionado a complicaciones como la disfunción circulatoria, o bien que podamos provocar un hepatorrenal. Entonces, es mejor reponer la albúmina, ¿no? Reponer nomás. O sea, empieza la evacuatoria y ya está reponiéndose su albúmina en vena. Bien, el tratamiento que hemos hablado hace un momento está dirigida más a la ascitis no complicada, ¿no? La ascitis complicada, ya como tal, porque existe, ¿no?, una no complicada y otra complicada.
La complicada va a tener en cuenta a esta entidad que es la denominada peritonitis bacteriana espontánea. Esta peritonitis bacteriana espontánea va a ser básicamente la infección, ¿no?, del líquido asítico. Hay que considerar que pues en el paciente cirrótico tiene diferentes, ocurre diferentes situaciones, ¿no? Desde que empieza a tener aumento de la permeabilidad intestinal que genera translocación bacteriana mayor, un sistema inmunitario comprometido, ¿no? Un tipo de deficiencia inmunitaria, ¿no? Un estado de inflamación crónica, ¿no? Entonces, eso lo hace susceptible a las infecciones. Entonces, esta translocación bacteriana hacia el líquido asítico es básicamente la peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Y que puede dividirse en estas, ¿no?, que ven en la diapositiva, en una asitis bacteriana polimicrobiana, una asitis neutrocítica con cultivo negativo, la bacterioasitis monomicrobiana no neutrocítica, la peritonitis bacteriana espontánea como tal y la secundaria. De acá vamos a rescatar, por ejemplo, la peritonitis bacteriana espontánea y la bacterioasitis, ¿no? Bien, entonces, esta peritonitis bacteriana espontánea es necesaria la paracentesis diagnóstica. Un paciente que tenga asitis, un paciente con cirrosis hepática que tenga asitis, sí o sí tiene que tener su paracentesis diagnóstica. El estudio citoquímico que permita definir si hay o no hay peritonitis bacteriana espontánea. Y esto está relacionado con el recuento de neutrófilos, ¿no? ¿Ya? El recuento de neutrófilos que sea mayor a 250, mayor o igual a 250. ¿Por qué? Porque el estudio citoquímico del líquido asítico te va a lanzar, perdón muchachos, vamos a tratar de aceptar a los que... Ya. Ya, entonces estábamos, ¿no? El citoquímico, que es el primer estudio que deben solicitar, va a salir, ¿no?, con su albúmina en líquido acítico, su glucosa, sus proteínas totales, si quieren lactato deshidrogenasa, ¿no? Y el recuento leucocitario. El recuento leucocitario es como un total. Y dice ahí PMN, polimorfonucleares y mononucleares. Los polimorfonucleares son aquellos que están relacionados con los neutrófilos. Entonces, el recuento que lanza en porcentaje, ¿no ve? Hay que convertirlo, ¿no?, a un valor ya para definir si este valor es mayor o igual a 250, ¿no? Esto solamente el cálculo se realiza con el estudio citoquímico, ¿ya? Si el valor es compatible, entonces esto es una peritonitis bacteriana espontánea y se inicia un tratamiento empírico, ¿no? Mientras se toma el cultivo en frascos de hemocultivo para aumentar la sensibilidad y ya está corriendo, pero el cultivo demora, ¿no? Y de ahí va pues esto, ¿no? La asitis neutrocítica, por ejemplo, ¿no? En la que los neutrófilos son positivos, pero el cultivo a los 3 días, póngase, que es negativo, ¿no? O bien la bacterioasitis, en donde el cultivo es positivo, pero los neutrófilos inicialmente en el citoquímico no lo eran, ¿no? Por eso monomicrobiana no neutrocítica. Entonces, esa es la diferencia, digamos, ¿no? Un citoquímico que tenga compatible los neutrófilos mayor o igual a 250, pero que tenga cultivo negativo, neutroasitis. El cultivo que sea positivo, pero que tenga neutrófilos no compatibles, bacterioasitis, así, ¿no? Y la peritonitis bacteriana secundaria va a ser pues aquella relacionada a la perforación por vísceras, ¿no? Por ejemplo, la apendicitis aguda,
¿no? Apendicitis aguda puede provocar una peritonitis bacteriana secundaria polimicrobiana, ¿no? Esa es la diferencia, pues, ¿no? Porque esta es monomicrobiana, por lo general, la peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, se habla de la peritonitis bacteriana espontánea como que es muy frecuente, ocurre en pacientes ambulatorios 1.5, 3.5, hasta el 10%, y que la mitad de los pacientes hospitalizados al ingreso presentan, ¿no? Peritonitis bacteriana espontánea, y que el resto lo va a hacer, dice, ¿no? Lo va a hacer, y obviamente ensombrece pues más el pronóstico de estos pacientes, que de por sí ya es malo. Clínicamente se puede observar síntomas locales o de peritonitis, o sea, uno puede pensar, no, no está con un abdomen agudo, ¿no? Porque tienen dolor abdominal, tienen sensibilidad, pueden tener reacción peritoneal, ¿no? Vómitos, diarrea, íleo, ¿no? Signos de inflamación sistémica como hiper o hipotermia, escalofríos, leucocitosis, taquicardia, taquipnea, ¿no? La función hepática empeora, puede intercurrir con encefalopatía hepática, estado de choque inclusive, ¿no? Compromiso de otros órganos, hasta la hemorragia gastrointestinal, ¿no? Entonces les decía, el recuento de neutrófilos debe ser mayor o igual a 250, ¿no? Y esto lo tienen que calcular con su recuento de leucocitos total, ¿ya? Y esto, mayor especificidad alcanza cuando inclusive los neutrófilos están por 500, ¿no? Entonces, a veces pasa que el citoquímico es negativo, ¿no? Pero el cultivo es positivo, ¿no? Y hay que evaluar si hay clínica, o sea, ¿qué hago, no? En estos casos. Si tengo clínica, entonces debe tratarse, ¿no? Si no tengo clínica, pues repetir de nuevo otra paracentesis diagnóstica, solicitar de nuevo el cultivo y ver si es positivo, ¿no? Y recién se trata si un segundo cultivo es positivo, porque si no tiene clínica, entonces no se trata y se espera, ¿no? Entonces, lo ideal es que tenga neutrófilos compatibles y que su cultivo sea positivo. Ese es un mundo ideal, ¿no? Pero puede existir estas variantes. Bien, entonces esto les decía ya, ¿no? Bacteriocitis, cultivos positivos, pero el recuento celular es menos de 250, ¿no? Entonces esto puede deberse a colonización bacteriana de una infección extraperitoneal. O bien la neutrocítica, en donde sí hay neutrófilos mayor a 250, pero que tengan cultivo negativo, ¿no? Entonces esto puede estar relacionado a otros trastornos también, como tuberculosis peritoneal, eh, neoplasias, lisis tumoral, ¿no? Y bueno, la bacteriocitis no neutrocítica monomicrobial y la bacteriocitis polimicrobial, que va a estar más relacionado a la peritonitis bacteriana secundaria. Y eso es otro tema, otra entidad, ¿no? Entonces, hablando de la peritonitis bacteriana secundaria, ocurre en 5% de los pacientes relacionado a inflamación o perforación de órganos de vísceras huecas, ¿no? Y que obviamente los síntomas y signos son localizados, como la apendicitis aguda, que sería nuestro gran ejemplo, ¿no? Se pueden encontrar muchos microorganismos, ¿no? En el líquido acítico, y en sospecha pues se solicitan tomografías y obviamente su resolución quirúrgica. Ya el tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea es antibiótico, ¿no? Antibiótico empírico, de inicio inmediato. No utilizar aminoglucósidos por la nefrotoxicidad que pueden condicionar, ¿no? Y los antibióticos ideales, pues es la cefotaxima, ¿no? Cefalosporinas de tercera generación, que pueden llegar a tener altas concentraciones en líquido acítico y que sus dosis oscilan de 4 gramos día, ¿no? O bien se puede utilizar amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Inicialmente endovenoso, y se puede continuar el tratamiento por vía oral, ¿no? Entonces se puede utilizar ambos esquemas, ¿no? Habían visto que el ciprofloxacino y el ofloxacino han mostrado resultados similares a la cefotaxima, y los antibióticos ya de amplio espectro como la piperacilina, tazobactam están relacionados con organismos multiresistentes.
a la vez que también se pueden utilizar meropenem, daptomicina en situaciones graves y de igual forma multiresistentes, ¿no? Entonces, básicamente es el tratamiento, es el uso de antibióticos, inicialmente cefalosporinas de tercera generación, ¿no? Ahora, el manejo de la cirrosis va también relacionada con la profilaxis, ¿no? Hay una profilaxis para la hemorragia digestiva por varices, hay una profilaxis para la peritonitis bacteriana espontánea, hay una profilaxis para la encefalopatía hepática, ¿no? Entonces, la profilaxis para la peritonitis bacteriana espontánea está más relacionada al uso de antibióticos, ¿no? Entonces, pero debe ser restringida a aquellos que tengan alto riesgo de presentar este episodio, como por ejemplo aquellos que hayan tenido una hemorragia gastrointestinal reciente, que tengan proteínas en líquido acítico muy bajas, menores a 1.5 gramos decilitro, que hayan esto como profilaxis primaria, ¿no? O aquellos que ya hayan cursado con un episodio de peritonitis bacteriana espontánea recientemente, ¿no? Y que se recomienda el uso de estos medicamentos, ¿no? El norfloxacino idealmente y el ciprofloxacino, ¿no? Norfloxacino con dosis de 400 vía oral por día por 12 meses, ¿no? Y se ha visto también el uso de la rifaximina, ¿no? Aunque todavía está como que discutido. La rifaximina se usa también de igual forma para ayudar con la microbiota intestinal y también como profilaxis para la encefalopatía hepática, ¿no? Bien, infecciones distintas a la peritonitis bacteriana espontánea, más frecuentemente del tracto urinario, ¿no? Se deben resolver cualquier infección distinta o de causa, de otro tipo de causas fuera del hígado, ¿no? Porque pueden condicionar a las descompensaciones, ¿no? La neumonía en 19%, ¿no? Entonces, existe esta profilaxis de infecciones distintas en pacientes que tengan una puntuación compatible con un Child-Pugh-C, ¿no? Y el norfloxacino es uno de los antibióticos que les decía, ¿no? Ideales, que va a ayudar, ¿no? A reducir el riesgo de infecciones y por ende la mortalidad, ¿no? O sea, mejora de alguna forma el pronóstico. Bien, siguiente parte de la citis complicada, el síndrome hepatorrenal. Bien, este es un tipo de trastorno caracterizado por un deterioro de la función renal que va a ocurrir en el contexto de una enfermedad hepática crónica grave, ¿no? O sea, tiene que haber cirrosis. Puede ocurrir también en insuficiencia hepática aguda, ¿no? En donde se caracteriza en una marcada reducción de la tasa de filtración glomerular y un incremento de la creatinina sérica, ¿no? Y pues por lo general en ausencia de lesión renal, ¿no? Y que es potencialmente reversible, ¿no? Que puede llegar a ser. Entonces, nuevamente repitiendo nuestra fisiopatología de una imagen previa que habíamos mostrado, en donde, ¿no? Ocurre esto de lo que es la vasodilatación, ¿no? La vasodilatación esplácnica, ¿no? Esto relacionado por la influencia. Se dice, ¿no? Que es como que la cirrosis hepática es un estado, les decía, ¿no? De inflamación crónica, en donde existe liberación de citocinas y quimosinas proinflamatorias que pueden condicionar a la liberación de ciertas sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, prostaglandinas, endocannabinoides, monóxido de carbono, que condicionan a la vasodilatación arterial esplácnica, a la vasodilatación arterial periférica, ¿no? Y que por ende esto condiciona a la disminución del volumen arterial efectivo, ¿no? Y esto al aumento del gasto cardíaco. Y en respuesta a esto recibimos la activación de nuestros sistemas vasoconstrictores como renina, angiotensina, aldosterona, sistema nervioso simpático y sistema arginina vasopresina, ¿no? Y esto genera, decíamos en la citis, retención de sodio y agua, ¿no?
y por ende vasoconstricción renal. Como estos son sistemas vasoconstrictores, van a generar vasoconstricción renal y disminución del flujo sanguíneo renal y ahí aparece el síndrome hepatorrenal, ¿no? Síndrome hepatorrenal. Bien, el 2019 ha cambiado la clasificación, ¿ya? Por eso esta imagen muestra y dicen una old y new, dice, ¿no? La anterior, ¿no? Clasificaba en el síndrome hepatorrenal tipo 1 y tipo 2. Ahora, actualmente, se clasifica el tipo 1 que corresponde al síndrome hepatorrenal aquí, dice, ¿no? Con lesión renal aguda y que tiene sus criterios, ¿no? Como por ejemplo el aumento de la creatinina sérica mayor o igual a 0,3 miligramos decilitro en 48 horas, o bien que haya aumentado más del 50% en los de la creatinina basal en los últimos 3 meses, ¿no? Que no responda a expansores de volumen como la albúmina a una dosis de 1 gramo kilogramo peso durante 48 horas de infusión de albúmina, que tenga cirrosis y que además tenga ascitis, que no haya datos de choque, que no se hayan usado recientemente fármacos nefrotóxicos como diuréticos o AINES, ¿no? Y que no haya, que haya ausencia, ¿no? De una lesión del parénquima renal como tal, y eso manifestado, ¿no? Con que no haya proteinuria, no haya hematuria y que no tenga en la ecografía renal datos de nefropatía parenquimatosa, ¿no? Bien, entonces estos son los criterios del síndrome hepatorrenal aquí, ¿no? O antiguamente tipo 1. A este se le llamaba, ¿no? Como el de instauración aguda, así, ¿no? El de instauración aguda, que se presenta en pocos días, hablaban, ¿no? Y que el 2 era aquel que se denominaba como crónica, decían, ¿no? Que se iba presentando a través del tiempo y que de alguna forma era como que agarraba su punto de compensación, ¿no? Y por ende se lo ha llamado síndrome hepatorrenal NOACI, dice, ¿no? Y este NOACI se divide en síndrome hepatorrenal con enfermedad renal aguda y enfermedad renal crónica, ¿no? En donde de igual forma tiene sus criterios, ¿no? Con el aumento de la creatinina menos del 50% en los 3 últimos meses, el filtrado glomerular menos de 60 mililitros, ¿no? No hay otras causas de enfermedad renal, ¿no? Y cirrosis con ascitis. Y el crónico que ya tiene un filtrado glomerular menos de 60 mililitros por la 1,73 de superficie corporal, no hay otras causas de ascitis, perdón, no hay otras causas de enfermedad renal y cirrosis con ascitis, ¿no? Entonces está más relacionado a una enfermedad renal crónica. Entonces, esta es la nueva denominación. Parece ser algo complicado, ¿no? Pero uno tiene que tratar de llevar, ¿no? De aplicar los criterios. Bueno, esta tabla muestra básicamente lo que les acabo de explicar, ¿no? El tipo 1 que se transformó en aquí, ¿no? Y el tipo 2 que corresponde al no aquí con su enfermedad renal aguda y su enfermedad renal crónica. Otros factores precipitantes, ¿no? Les decía, ¿no? Las paracentesis evacuatorias de grandes volúmenes pueden condicionar al desarrollo del hepatorrenal hasta en 15% de los pacientes. Hemorragias digestivas, ¿por qué? Porque afectan pues a la volemia, ¿no? Condicionan hipovolemia y o bien fallas renales agudas o necrosis tubular aguda inducida o asociada con choque hipovolémico, ¿no? El tratamiento farmacológico está básicamente relacionado con el uso de fármacos vasoconstrictores, de preferencia la terlipresina, que es un análogo de la vasopresina, que se puede administrar como bolos endovenosos desde 0,5 hasta 1 miligramo hasta 2 miligramos cada 4 a 6 horas con una dosis máxima de 2 miligramos cada 4 horas, ¿no? Hasta 12 miligramos como dosis máxima se puede indicar. De hecho, es el mejor, ¿no? En segundo, tenemos a la noradrenalina, que se puede administrar, ¿no? A dosis de 0,5 a 3 miligramos hora, pero de preferencia más albúmina. De hecho, la terlipresina es mejor
porque ofrece una mejor respuesta y se puede administrar por vía periférica, mientras que la noradrenalina pues tiene que administrarse a través de una vía venosa central, ¿no? Y finalmente la amidodrina o teotride, ¿no? Que son agonistas alfa 1 como análogos de la somatostatina, ¿no? Pero que estos son como que de menos efectivos que la terlipresina y la noradrenalina. Y que además se debe realizar la combinación de albúmina adicionalmente como un expansor plasmático que puede ayudar, ¿no? Entonces, bueno, este es el tratamiento que acabamos de mencionar, ¿no? Hasta de la terlipresina, como dosis máxima 12 miligramos día, endovenoso, ¿no? Y que puede tener algunos otros efectos adversos, ¿no? Diarrea, dolor abdominal, isquemia periférica, infarto de miocardio, ¿no? Entonces, igual hay que vigilar las reacciones adversas de estos fármacos. Otras terapias para el síndrome patorrenal, ¿no? Derivaciones portosistémicas que pueden mejorar la perfusión renal, la excreción de sodio y agua y reducir la creatinina sérica, ¿no? El sistema de recirculación de absorbentes moleculares, ¿no? Como la diálisis con albúmina, que puede repetir, ¿no? La albúmina puede circular repetidamente absorbiendo productos bacterianos y citocinas, ¿no? Y la terapia de reemplazo renal, ¿no? Que no tiene tanto papel en el manejo del síndrome patorrenal aquí, en cirrosis como terapia independiente, pero que en aquellos que tienen una causa reversible de insuficiencia hepática se puede utilizar o en aquellos que están en lista de espera para trasplante hepático, ¿no? Y finalmente, pues el ideal es el trasplante de hígado, ¿no? El tratamiento definitivo para el síndrome patorrenal que va a eliminar como tal la disfunción hepática y la hipertensión portal, ¿no? Bien, la última descompensación, ¿no? Encefalopatía hepática. Definición. Es un síndrome neuropsiquiátrico que es potencialmente reversible, que va a afectar primordialmente a pacientes con hepatopatía crónica avanzada, ¿no? Y o a pacientes que tengan shunts, ¿no? Las derivaciones o colaterales portosistémicas, ¿no? Que también pueden desarrollar la encefalopatía hepática. Entonces, la mayor parte de los pacientes con cirrosis van a desarrollar algún grado, ¿no? A lo largo de su vida, de tal forma que el 30 a 45% de los pacientes cirróticos han presentado un episodio de encefalopatía hepática clínica, ¿no? Calculándose un riesgo anual del 20%. Existen estos tres tipos, tipo A, tipo B y tipo C. El tipo A está relacionado con la insuficiencia hepática aguda, ¿no? La aguda está relacionado con un hígado previamente sano. Este hígado sano falló. Entonces, esa es la insuficiencia hepática aguda. Ocurrió en el lapso de pocos días, pónganse, ¿no? Estaba sano hace unos días. El tipo B está relacionado a los shunts, ¿no? Portosistémicos sin enfermedad hepática subyacente, ¿no? Y el tipo C, que está relacionado con la cirrosis hepática y la hipertensión portal o los colaterales portosistémicos, ¿no? El tipo B y C tienen como similares características, mientras que el A se dice que está relacionado con aumento de la presión intracraneana, inclusive herniación cerebral, ¿no? Puede existir la encefalopatía hepática según categoría episódica, persistente o mínima, ¿no? La episódica que presenta por episodios, la persistente o crónica, ¿no? Que está todo el tiempo con datos de encefalopatía, y la mínima, que es aquella que solo se puede confirmar o definir con test psicométricos y que clínicamente parece normal, ¿no? Bien. En la fisiopatología de la encefalopatía hepática, básicamente eso está relacionado con el amoníaco, ¿no? Básicamente es la digestión de las proteínas, ¿no? Las bacterias del intestino, ¿no? Junto con enzimas de la mucosa van a eh, provocar que en la digestión de las proteínas se liberen amoníaco, ¿no?
Y esto en condiciones normales pasa a la circulación portal y se transforma en urea, ¿no? Pero como hay una insuficiencia hepática, ¿no? Esto no va a ocurrir, entonces va a ser enviado a la circulación sistémica como amoníaco, ¿no? Entonces, lo que va a provocar es que lo que va a provocar es pasar, ¿no? De la circulación sistémica, atraviesa la barrera hematoencefálica y lo que va a ir a atacar son a los astrocitos, ¿no? Los astrocitos, que son aquellos encargados de la desintoxicación del amoníaco, van a generar la transformación a glutamina, ¿no? Y por ende va a haber edema de astrocitos y disfunción neuronal, ¿no? Y esto va a condicionar a las manifestaciones clínicas como tal de la encefalopatía hepática. Pero hay que recordar que este proceso es de alguna forma reversible, ¿no? Eh, las manifestaciones clínicas, ¿no? Desde manifestaciones neuropsiquiátricas hasta neuromusculares, ¿no? El nivel de conciencia puede variar desde una leve confusión, ¿no? Hasta el coma. Y entre los síntomas neuropsiquiátricos, alteraciones en la personalidad, ¿no? Alteración del ciclo vigilia-sueño, del habla, de la capacidad intelectual, y los signos neuromusculares, el flapping tremor, los síntomas parkinsonianos, hiper o hiporreflexia, ¿no? La hipertonía, el signo de rueda dentada, ¿no? Que son parte de las manifestaciones clínicas de la encefalopatía hepática. Existen los grados de la encefalopatía según Westhaven. Westhaven es una clasificación, ¿no? Que muestra el grado. En este 0, de hecho, entraría lo que es la denominada encefalopatía hepática mínima, ¿no? En donde no hay hallazgos clínicos evidentes, pero sí se los puede ver en test psicométricos, ¿no? En el grado 1 hay una confusión leve y puede haber cambios de humor, conducta inapropiada, déficit de atención, dificultad para elaborar ideas, irritabilidad, alteración del ciclo vigilia-sueño, ¿no? Puede existir temblor o asterixis leve. En el 2 ya está el paciente letárgico, ¿no? Puede haber desorientación temporal, gran dificultad para practicar tareas mentales y un gran cambio en la personalidad, ¿no? Y la asterixis ya es más manifiesta y ahí existe dificultad para hablar. En el grado 3 ya es, el paciente ya está estuporoso, ¿no? Ya es imposible realizar tareas mentales, hay una desorientación temporoespacial, ¿no? Amnesia, habla ininteligible, agitación psicomotriz, puede haber rigidez muscular, clonus e hiperreflexia, ¿no? Y finalmente el grado 4 con el coma y la postura de descerebración, ¿no? Entonces, les decía de la encefalopatía mínima, perdón, que era como el grado 0, ¿no? Entonces, aquí existían presencia de signos muy leves de encefalopatía hepática que solo van a ser demostrables con los test psicométricos, ¿no? Entonces, ¿en qué va la relevancia esto, no? Entonces, se dice que en pacientes que tal vez puedan trabajar en profesiones que tal vez puedan condicionar el riesgo de otras personas, como por ejemplo choferes o trabajadores de maquinarias, ¿no? Que pueden condicionar accidentes. Entonces, en ellos es de alguna forma importante tener en cuenta esto de la encefalopatía mínima. La encefalopatía crónica persistente, ¿no? Se presenta en pacientes que tienen cirrosis hepática y función hepatocelular relativamente preservada o en aquellos que tienen shunts, ¿no? Y que los síntomas predominantes son disminución de la atención, apraxia, desorientación, pérdida de la capacidad intelectual, bradicinesia, ¿no? Entonces, y esto es como que todo el tiempo siempre ya va a estar con sus datos clínicos de encefalopatía hepática, ¿no? ¿Qué factores pueden precipitar la encefalopatía hepática? ¿No? Por ejemplo, la hemorragia digestiva, ¿no? El estreñimiento, la ingesta de grandes proteínas, por eso también está pues restringido la ingesta de grandes proteínas porque puede provocar, ¿no ve? La producción de amoníaco, ¿no?
El uso de fármacos psicoactivos que pueden de alguna forma condicionar o no permiten evaluar adecuadamente la insuficiencia renal, las alteraciones electrolíticas, infecciones de cualquier tipo, ¿no? O bien lesión hepática sobreañadida como alcohol, paracetamol, la hepatitis viral, ¿no? Entonces, hay un montón de factores que pueden precipitar un episodio de encefalopatía hepática. El diagnóstico, la clínica no siempre es específica y se deben excluir otras causas neurológicas, ¿no? Neurológicas, alteraciones hidroelectrolíticas como encefalopatías metabólicas, ¿no? Hay que evaluar, pues, si hay datos de hepatopatía crónica y es compatible con una encefalopatía hepática, ¿no? Pruebas de imagen, tomografías, ¿no? Para excluir otras causas, tomografías hepáticas para ver shunts portosistémicos, la resonancia magnética para ver hiperintensidad en ganglios de base, edema o atrofia cerebral, el electroencefalograma para ver enlentecimiento de las ondas o la presencia de ondas trifásicas, ¿no? Y el tratamiento va a estar dirigido a tratar los factores que han precipitado el episodio. Entonces, lo que busca también es mejorar el estado mental con el tratamiento farmacológico y corregir estos factores, ¿no? Que decíamos. Y el objetivo va a ser disminuir los niveles de amonio, ¿no? Entonces, como tratamiento de primera elección, tenemos a los disacáridos no absorbibles, como la lactulosa y el lactilol, ¿no? La lactulosa, una dosis de 15 a 45 mililitros hasta poder provocar una deposición, ¿no? Y que se pueda instaurar de 15 a 45 mililitros cada 12 horas, ¿no? También se pueden utilizar con enemas evacuantes, ¿no? Y, por ejemplo, si es un grado 3, 4, no, pues no va a poder por vía oral consumir, ¿no? Entonces se dice que se pueden instalar sondas nasogástricas e ingresar, ¿no? Y aplicarlo por la sonda nasogástrica o bien enemas evacuantes con soluciones fisiológicas, ¿no? 700 de solución fisiológica y 300 de lactulosa. Se debe aplicar cada 2 horas hasta provocar una catarsis, ¿no? Y cuando ya haya catarsis, lo ideal es preservar una catarsis promedio 2 veces al día para que pueda mantener o se pueda hacer reversible la encefalopatía hepática, ¿no? Pueden utilizarse también antibióticos no absorbibles, ¿no? Como la rifaximina, decíamos. De hecho, es uno de los ideales, ¿no? Igual se planteaba para la peritonitis bacteriana espontánea y se usa también como parte del tratamiento profiláctico, ¿no? Otros medicamentos como la neomicina y el metronidazol también corresponden a los antibióticos no absorbibles. Y la LOLA, ¿no? Que es el L-ornitina, el aspartato, que va a estimular la síntesis de glutamina, ¿no? Por los astrocitos. Entonces, eso va a disminuir los niveles de amoníaco, ¿no? Otras complicaciones finalmente, ¿no? Otras complicaciones fuera de nuestras principales descompensaciones que acabamos de hablar. Desnutrición por el mayor catabolismo proteínico, alteración en la absorción intestinal, anomalías de la coagulación por disminución de la síntesis, como existe una insuficiencia hepática, ¿no? Entonces disminuye la síntesis proteica, ¿no? Y hiperesplenismo, ¿no? Como datos de hipertensión portal, puede condicionar al hiperesplenismo y eso provocar leucopenias, plaquetopenias, ¿no? Y la osteopatía en la cirrosis como osteoporosis, ¿no? En hepatopatías colestásicas, por ejemplo, también como aumento de la tasa de resorción ósea, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es todo, muchachos. Eh, no sé si tienen alguna pregunta. Se debe, es un simple cálculo, es una simple resta, ¿no? En donde se toma en cuenta la albúmina sérica, ¿no? Decíamos, tiene que ser la albúmina del mismo día, del líquido acítico, la de sangre, entonces se tiene ambos datos. Entonces la albúmina sérica va a ser
la que va a restar la albúmina en líquido acítico. Entonces ahí ya tienen el valor, que un valor mayor o igual a 1.1 va a orientar a hipertensión portal. Pero ¿qué pasa a los valores que son menores a 1.1? Ahí ya puede uno sospechar que puede ser una ascitis o un exudado, ¿no? Aquellos que tengan un valor menor a 1.1, se sospecha que sea un exudado, por ejemplo, neoplasias, ¿no? Tuberculosis, por ejemplo, que tienen gasas que tienen menor a 1.1. Entonces, el cálculo del gasa, ustedes lo tienen que hacer. Un citoquímico de líquido acítico no pueden olvidarse la solicitud de albúmina porque convencionalmente los laboratorios no realizan el cálculo de albúmina a menos de que ustedes lo soliciten, ¿no? Si ustedes lo solicitan, se los hacen, ¿no? Se los hacen y ustedes ya tienen su albúmina sérica, tienen su albúmina en líquido acítico, solamente restan y ven, ¿no? Comparan, este valor es mayor o igual o menor a 1.1, que es nuestro punto de corte, que orienta, ¿no? Todo lo mayor va a ser hipertensión portal o un probable trasudado, porque la ascitis de la cirrosis hepática es un trasudado, pues, ¿no? Y si es menor a 1.1, pues esto orienta a ser un exudado, ¿no? Entonces, esa es una forma, ¿no? Y es simple, no hay mucha ciencia en eso, ¿no? Es básicamente una resta. Y el cálculo para el recuento leucocitario y los neutrófilos que pueden indicar la presencia de una peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Bien, muchachos, entonces no sé si tienen a alguien alguna pregunta. Bien, chicos, creo que no. Sí, doctora, no, no hay pregunta. Dale, Noemi. Ah, ¿no hay preguntas o quieres preguntar? En la práctica, doctora. Bien, bien, muchachos. Entonces, si nadie más quiere preguntar, entonces creo que eso es todo. No di hemorragia digestiva variceal como al anterior grupo porque creo que ya lo vieron con el doctor Aquise, ¿no? Entonces, porque también conforma parte de las complicaciones, pues, ¿no? Las varices secundaria a la hipertensión portal, ¿no? Entonces, bien, creo que si nadie va a preguntar, entonces creo que podemos dar por finalizado la clase y te rogaría por favor, Kedi, que puedas enviarme la lista de asistencia. Sí, doctor, lo voy a convertir en PDF y le voy a mandar. Listo, muy bien, excelente, muchas gracias. Que tengan buena noche, muchachos, y espero que haya sido útil.